Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día, viernes 1 de agosto del 2025, son las 6:24 de la tarde. Estoy aquí para compartir la palabra de parte de mi Señor que tiene para todos nosotros. Y la palabra va a estar en el libro de Juan 8. En el 31 me respaldo lo que el Señor me dio. Le vamos a leer desde el 31, 1, 2, 3, 4, 8 versículos. 8 versículos son, va y los lee, por favor. La palabra que el Señor me dio julio 27 del 2025 a las 11:50 de la mañana, 12:50 de la mañana, dice: y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Perdón, esa es la palabra. Bendito es el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros ay santo, ponéis paisapi moné mané nere cata y semena mandere baisacara bais sobeca maisharabaki mande que besayiko. Ay, Señor bendito. Si vosotros permanecéis en mí, les dijo Jesús. La palabra está bien clara, por eso usted va y léalo. Usted sabrá en qué permanece. Usted sabrá si usted sabrá si permanece en Jesús o permanece al mundo. Si Jesús permanece en usted o el mundo permanece en usted. ¿Por qué hay peligro? Porque no es en el mundo en que hay salvación. Es en Jesucristo que se es libre de las mentiras, de las cadenas, de la esclavitud. Es en Jesús que los liberta de lo malo, que los hace libres de la vida encerrada que tenemos, en la vida mundana que llevamos, de hacerlo libre de esa vida pasada sucia que teníamos también, que para vergüenza. Una vida sucia que Él se encarga de limpiarla por medio de su Santo Espíritu. Y ni aún así, cuando nos vienen esos pensamientos, qué vergüenza, de veras. Qué vergüenza cuando los acordamos de ser quienes éramos. Y no es porque nosotros los queramos acordar. No, el enemigo te viene a acusar. El enemigo te viene a acusar. Entonces le dijo, ¿verdad? Si permanecieres en mí, dijo Jesús. Jesús a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Pero si ustedes permanecen en mí, está diciendo, si ustedes permanecen en mí. Por ejemplo, si ustedes están conmigo, van a ser mis discípulos. Pero si ustedes no están conmigo ni permanecen en mí, no pueden ser mis discípulos. Y cuando él estaba diciendo de una vez que fueran sus discípulos, automáticamente le estaba diciendo, van a ser libres. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo van a ser libres? Porque solo en Jesucristo está la libertad. Jesús es ese camino y esa llave a la libertad. Solo en Jesús. En ninguna otra cosa alrededor.
Solo ahí. Solo ahí está la libertad. Jesús es la llave. Solo en Él está todo. Solo en Él. Ay, bendito. Entonces dijo, ¿verdad? Verdaderamente, y si permanecese en mi palabra. Le estaba diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, el permanecer en la palabra, el permanecer haciendo su voluntad, es que los hace libre. Permaneciendo, escuchando su palabra, leyendo su palabra, escuchando su palabra, leyendo su palabra, escuchando su palabra. A mí, antes de que el Señor me mandara a trabajar aquí con Él, yo me terminaba todas las prédicas. Todas las prédicas me las acababa yo, toditas. Pero no todas las de YouTube, no. Todas las que esas personas que yo las escuchaba, las llevaba, pero hasta más les pedía. A mí esos mensajitos me parecían cortitos y les dije, ¿por qué tan cortitos? Me dije que somos muchos los que predicamos, entonces es un pedacito de espacio a cada uno, 15 minutos tú, 15 minutos tú. ¿Qué cosas son esas? Entonces, y a los demás que pasaban en el mismo espacio, a mí no me gustaban. Entonces, porque no crea que porque yo estaba escuchando palabras de los demás, ay, yo iba a escuchar toda palabra. No, eran elegidas las personas que yo escuchaba, que después de un tiempo también las deseché, porque también erraron, también cayeron donde no deberían de caer, porque yo a quien escuchaba, que la había encontrado y la escuchaba, siempre y siempre hasta más le pedía, y escuchaba a Bersalina Nivar. A ella escuchaba yo. A mí me gustaba como ella hablaba y todo eso. Pero así mismo también, cuando se le hizo aquel escándalo, y me aparté. Nunca más la volví a escuchar. Nunca más. Me puse triste, claro que me puse triste. Pero de ahí me levantó el Señor a mí. También escuchaba a la Naniche Rivera también, pero no tanto como escuchaba a la Bersalina Nivar. Porque si ponemos a la Naniche Rivera y a la Naniche Rivera y ponemos a la Bersalina Nivar, y usted me da a escoger, yo me quedo con la Bersalina Nivar y descarto a la Naniche Rivera. A ella escuchaba yo. Y a este otro, Pablo Jiménez. A ellos tres. Nada más a ellos tres escuchaba yo. Por eso cuando ellos se les hacía bueno, Pablo Jiménez nunca se le ha hecho ningún escándalo a este hombre. Ha cuidado eso. Pero cuando ya se miran las cosas que están mal, así mismo yo me aparto y ya no miro a nadie, porque son a los únicos que veía. De ella no veo a nadie. Porque no todo te edifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, escuchar palabra. Escuchar. También lo que los ayuda a crecer en fe también. Escuchar testimonios que en verdad sean testimonios que edifican. Porque mientras nosotros estamos bien cómodos en casa, hay gente pagando el precio. Mientras nosotros pensamos que aquellos, los apóstoles, solo ellos sufrieron aquellas cosas, aquella persecución que solo los apóstoles, que eso ya pasó, no. En otros países siguen pasando, algunos que traen Biblia, como la pasaron los apóstoles. Así como los apóstoles se escondían para que no los encontraran y no les hicieran daño, en otros países sucede lo mismo. Y ni aún así no se apartan, ni aún así siguen manteniéndose en el camino de la fe. Siguen ahí, siguen así, siguen ahí. Y nosotros cómodas en nuestra casa, los apartamos del Señor. Vergüenza los debería de dar.
Porque mientras nosotros no pasamos persecuciones ni otros están pagando el precio, en verdad lo están pagando. Y no retroceden para atrás. Siguen avanzando, siguen en la brecha, aún con todas las consecuencias. Entonces, ¿verdad? Dice, permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre de Jesús. En el 32 me respaldo yo lo que el Señor me dio. Y conocerás la verdad, y la verdad los hará libre. Se refiere a Él mismo. Se refiere a Él mismo porque Él es mismo. Él mismo es la verdad. Él mismo es la verdad, el camino y la vida, porque lo dice la misma palabra. Dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, dice Jesús. Entonces, dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Porque esa verdad que hay en Él, esa verdad que es Él los va a libertar. Él es esa agua que limpia. Él es todo. Déjeme decirle, Él es todo. Así como nosotros andamos sucios y nosotros necesitamos el agua, el jabón, el champú, el mascón y todo eso para lavarlo, ¿verdad? Que sí, en nuestro cuerpo. Y Jesús en un solo hace todo eso. Cuando venimos a Jesús, Él solo hace una limpieza y va haciendo esa limpieza y va haciendo esa limpieza. Porque nosotros somos limpiados. Nosotros somos limpiados día con día. Día con día somos limpiados. Días con día. Porque siempre los ensuciamos. Siempre los ensuciamos. Así como cuando usted tiene un vestido, lo lavó y lo guardó para cierta ocasión. Pero cuando lo va a ver, ya está todo polvoso. Y antes de usted ponerse ese vestido que ha tenido guardado por muchos años, le da otra lavada. Hoy lo lava y al siguiente día se lo pone. No lo deja ahí porque se le va a ensuciar. Así es Jesús. Siempre lo va vaciando, limpiando. A veces de más, a veces solo del polvo, pero siempre tenemos que ser limpiados. ¿Ve? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos decían que ellos jamás habían sido esclavos de nadie. Mentirosos, vea. Porque ellos venían de una generación de la esclavitud. Entonces, pero se les había olvidado, así somos nosotros, se les olvidan las cosas. Se les había olvidado que ellos venían de una generación de esclavitud. Jamás hemos sido esclavos, dijo. Dos mentiras, porque eran esclavos del pecado y habían sido esclavos en Egipto. Su genealogía venía de una esclavitud. Ellos habían nacido de una esclavitud. Sus padres habían sido esclavos. Pero a ellos se les había olvidado. Jamás hemos sido esclavos. Jamás, dijo. Donde jamás dice que nunca. Jamás. Y no, ellos sí venían de una generación de esclavitud y de esclavos del pecado. Y ellos dicen, jamás hemos sido esclavos. ¿Y qué más es la esclavitud del pecado? No hay más cadenas que las cadenas del pecado. Son las más peligrosas porque tú puedes ser doméstica en una casa de ricos. Estás haciendo tu trabajo. Estás trabajando, te estás ganando tu salario, te estás ganando tu pan de cada día. Esa es una cosa. Te mueves y vas, vienes y haces tu trabajo en libertad, ¿verdad? Pero la del pecado no. En el pecado estamos encadenados. Encadenados de nuestro cuerpo a todo el pecado. Y terminamos como la tortuga, jorobados del pecado. Terminamos todos enfermos por el pecado. Por el pecado. Hay pecados que en verdad matan. Porque en el pecado nos llegan enfermedades
que son para muerte, que no tenemos escapatoria. ¿Por qué será que no tenemos escapatoria? Porque ni aún en la cama, tirados con una enfermedad, buscamos de Dios. Porque nosotros decimos, nosotros somos de Dios de apariencia nada más, pero no somos de oración. No somos de oración. Si le pregunta a todo el mundo, todos son de Dios, pero no son de oración. Aquí nosotros no debemos de vivir de apariencia. Debemos de vivir en oración. Nuestra vida en Cristo es de oración, no es de apariencia, es de oración. La vida de cada evangélico es una vida de oración, no es de apariencia. Porque no es de apariencia que tú vas a entrar al cielo. No es de apariencia que vas a ser libre. Es de oración. Conforme vayas orando, metiéndote con Dios, vas a ir teniendo esa misericordia. Y vas a ir siendo libertado. Pero si solo venimos a los pies de Cristo y los sentamos, como los puercos, hartarlos todo lo del mundo, vas a seguir encadenado y encadenada. Nunca vas a ser libre. Vas a seguir con las cadenas. Vamos a seguir encadenados y aquí no. En Cristo Jesús tenemos que ser libres de las cadenas. Quiero mostrarle algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo, poderoso, Padre eterno, celestial. Son tequima, marebe, que moshareba y que besa, que se. Aquí está. Que berebe, shabarebe, que besaba, se que besaba, se que se besaba, la barribe, sharabacata, la baso, se besa. Se besaba, se que se besaba. ¿Cómo estamos? Encadenados por el pecado. ¿Verdad que sí? Así. Hay mucha gente. De esta esclavitud habló mi Señor. Hay mucha gente. Va y viene, va y viene, va y viene, congrega, va y viene y sigue así. Y la Biblia bajo el brazo. Porque no. Solo son de apariencia, solo son de Biblia bajo el brazo. Y congregar y Biblia bajo el brazo, y congregar y Biblia bajo el brazo, y se mueren congregando y la Biblia bajo el brazo, pero no llevan una vida de oración. Aquí la base principal es llevar una vida de oración. Porque todo mundo vive así. Todo mundo vive así. Nosotros no tenemos que vivir así. El pueblo de Dios lleva una vida de oración. Porque el pueblo de Dios es diferente, aunque está aquí, pero no es de aquí, es diferente porque no es oscuridad, es luz. Allá puede estar el mundo y si usted va pasando a la orilla del mundo, caminando a la orilla del mundo, pero no contaminándose ni medio del mundo. Ponga cuidado lo que le estoy diciendo, no se confunda. Si usted va caminando a la orilla del mundo allá, pero usted al otro lado, donde hay un cerco y usted va pasando por otra orilla. En ese mundo de oscuridad, usted es como una velita que va caminando, porque va alumbrando. Porque llevamos una vida de oración. Pero si no se lleva una vida de oración, aquí ve el mundo y usted va caminando igual que ellos, en oscuridad, en sombra todos. No. Aquí debemos de hacer una diferencia. Llevar una vida de oración. Y no oraciones express de 5 o 10 minutos. No, señores. No limite a Dios con oraciones. Métase. Que nosotros somos como el papelote, la piscucha, el cometa. El cometa empiezan a hacerle así. Con la pitilla. Y no quiere.
Y de tanto jalarle, se levanta tantito porque así empiezan a elevar el cometa. Se levanta tantito de la tierra. De ahí lo vuelven a jalar y se levanta un poquito. Y lo van jalando y lo van jalando hasta que consiguen que se suba hasta arriba. Pero no, al cometa no le hacen una vez y ya se subió para arriba, no. Así, lo van subiendo hasta que llegan al nivel de tanta jalarlo, que se sube infinito. Así somos nosotros en la base de la oración. Usted no va a subir al cielo de una vez, como el cometa. De a poquito se va a ir levantando hasta que vaya logrando esa entrada al cielo por una vida de oración. Aquí no se centra al cielo nomás por congregar y andar la Biblia y no lleve una vida de oración. Así de limpiada es. Y usted muere y con esas cadenas. Y esas cadenas no lo llevan al cielo. Esas cadenas son parte del pecado y del infierno. Esas son las cadenas del pecado y del infierno. Así no podemos ir al cielo. Así no. Y Jesús no los tiene así tampoco. Jesús dice que si le conocemos a Él, seremos libres de esas cadenas. Pero está hablando de conocer. ¿Qué es de conocerle? De conocerle en ese secreto. Que usted le conozca a Él. Que usted sepa en verdad que Él está con usted. Conocerle es eso. Que usted lo sienta. Que usted esté lleno de Él. Ese es el conocerle. No porque usted congrega y usted lleva la Biblia, le conoce, usted no le conoce. Aquí veramente debemos de conocerle. Para que esas cadenas automáticamente se caigan. Y quedemos totalmente sin cadenas. Bendito sea el nombre de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa libertad, esa verdad es Cristo Jesús. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque esa verdad es Cristo Jesús. Y esa verdad que es Él, en su nombre, esa verdad se llama Jesús. Esa verdad se llama Jesús. Y es el que lo va a libertar, lo va a hacer libre por medio de su Espíritu Santo en una vida de oración. Entonces ellos dijeron, ¿verdad? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Eran esclavos, ellos esclavos del pecado eran. Ellos eran religiosos nada más. Ellos caminaban para allá, caminaban para acá. Ellos caminaban con sus grandes mantos y sus grandes vestimentas para allá y para acá, quitándole a medio mundo y para allá y para acá y lectura y su ropa. Pero encadenados. Porque ellos vivían de apariencia nada más. No vivían nada. De apariencia, vivían de apariencia, lecturas, apariencia, lectura, apariencia, lectura y apariencia. Pero no le conocían. Así hay mucha gente aquí que vive de apariencias y lecturas, apariencia y lectura, pero no le conocen. Apariencia y lectura, no, señores. Aquí tenemos que hacer todo sin dejar de hacer lo demás. Tenemos que vestirlo, pero también los frutos se tienen que ver en nosotros. No tenemos que ser nada más muñecos envueltos. No tenemos que ser nada más postes envueltos. Un poste y la Biblia. No tenemos que ser así. Postes envueltos con Biblia nada más. No. Tenemos que alumbrar. Alumbrar. No debemos de ser velas apagadas. No. Tenemos que alumbrar. Si conocemos a Jesús. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, ya ve. Jesús les dijo, de cierto les digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice que el que peca, esclavo es del pecado, del que peca. Hay pecados que los hacemos, pero no sabemos que es pecado. Pero es pecado, pero es una cosa que usted no sepa.
Porque hacemos pecado inconscientemente, que no lo sabemos y pensamos que es bueno y ante los ojos es pecado, ante los ojos de Dios. Pero hay pecados que se hacen conscientemente. Y aún así, usted los hace y no se aparta. No, cuando usted reconoce que usted está pecando y hace sus pecados, apártese de ese pecado. Apártase, haga conciencia. No seamos descarados. Es como que yo sé que el pecado de robar es pecado. Y yo sepa que es pecado, pero no me aparte. Y siga robando y robando y robando y robando. Como estos líderes. Ellos saben que robar es un pecado y dice los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Es tanto el pecado que no van a entrar al reino de los cielos, pero a ellos no les importa. Ellos saben que robar es pecado y ellos siguen robando. Ahí están viviendo el pecado deliberadamente cada vez que agarran algo que no es de ellos, ¿verdad que sí? Están pecando deliberadamente. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. Porque cuando conocemos a nuestro Padre, tenemos temor. Y no hacemos las cosas, ¿por qué? No, si es que a Él no le agradan. Y no las vamos a hacer. Porque a Él no le agradan y ¿por qué te llevan a la muerte? Porque aquí dice, esclavo es del pecado. Es del pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El hijo sí queda para siempre porque en el hijo no hay vida. Perdón, en el hijo hay vida. Por eso dice, el pecado no queda en la casa para siempre, no, porque se muere. El pecado se muere junto contigo. El pecado está en ti y tú te mueres. Y el pecado se entierra junto contigo. Pero el que está en Cristo Jesús no muere, sino que, como está libre de pecado y de cadenas, ese tiene vida y vida en abundancia y permanece para siempre. Por eso dice aquí, no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué el hijo queda para siempre? Porque el hijo no tiene pecado. El hijo queda para siempre porque el hijo no tiene pecado. En el hijo no hay pecado alguno. En el hijo no tiene mancha alguna. El hijo es algo blanco. El hijo es blanca lana. El hijo es así, esta es una lanita. No tiene ninguna manchadura. Mira, ni una basurita tiene. Así es el hijo. Blanquito como blanca lana. Nosotros tenemos que llegar al nivel de ser como blanca lana también. Apartándolo de lo que no edifica pueblo. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué dice? Que si Él los hace libres, seremos verdaderamente libres. Pero si usted hace de lo que hemos hablado con Greg y con la Biblia, pero no tiene al Hijo, usted sigue en las cadenas, usted no es libre. Porque cuando aceptamos a Jesús, hay un bautismo, el del Espíritu Santo. Y al recibir ese bautismo del Espíritu Santo y lo mantenemos en nosotros, el Espíritu Santo, Él va soltando de a poquito las cadenas. Es como que estas sean cadenas. Mire, este es un bordado. Haga cuenta que estas somos nosotros. Y empieza el Espíritu Santo a desatar aquí una hebrita primero, que es una cadena. Y va desatando todo hasta que deje totalmente así a nuestras personas. Tiene trabajo el Espíritu Santo. Tiene que sacar todo eso, todas las cadenas que hay en la vida del pecado. Porque Jesús no los tiene que encontrar encadenados. Los tiene que encontrar totalmente libres. Y eso se consigue. Aceptamos a Jesús y Jesús los deja al que los desata de las cadenas, al Espíritu Santo. Al que tú no miras, al que trabaja anónimamente en ti, pero es el que trabaja.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no era un libro. Jesús les venía hablando directamente con su boca. No la soportaban, porque ellos están acostumbrados a leer sus libros. Leían sus libros y seguían igual. Leían sus libros y seguían igual. Aquí no es solo leer los libros y seguir igual. No. Aquí la lectura tiene que ir acompañada con una espiritualidad. Para que la espiritualidad haga por medio de la lectura. Son dos cosas que deben ir de la mano, la lectura y la espiritualidad, porque la espiritualidad se encarga de que la lectura sea viva y eficaz y trabaje en ti. Pero si solo tienes lectura y no tienes espiritualidad, vas a seguir lleno de lectura nada más. Y vas a hacer nada más una pizarra lleno de letras. Vas a hacer un mapa lleno de letras nada más. Pero vas a seguir muerto. Vas a ir atado y encadenado. Porque la espiritualidad es que trabaja junto con la palabra. Leemos la palabra y leyendo la palabra hay un versículo que pega a nuestra vida. Hay un versículo que pega en el fondo de nosotros. Y ese versículo, por medio del Espíritu que se conecta con la lectura, los hace quebrantarlos, los hace llorar, que los quebrantemos y los hace libres. ¿Ve? Porque tiene que ir acompañado de espiritualidad, no solo de lectura. Todo el mundo lee. Y aquellos, ropas y lecturas, pero no tenían una espiritualidad. Por eso mataban, robaban, hacían todo lo que hace el mundo, hacían aquellos, porque no había una espiritualidad. Aquí todo tiene que ir acompañado de una espiritualidad. Aquellos no conocían la verdad y no la soportaban porque solo eran lecturas. Lectura, ropa, sin una espiritualidad. Yo hablo lo que he visto. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Ya ve? Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre. De eso les vengo a hablar. Yo no soy un mapa, no soy una pizarra solo llena de letras. No, yo hablo. Entonces, ¿verdad? Solo eran letras. Ropa y letras. No, nosotros tenemos que llevar la letra, la ropa y una espiritualidad. La ropa, la letra y una espiritualidad. Porque donde está el espíritu, hay una santidad. Usted no puede decir que tiene espíritu y andar desnuda. Porque entonces fíjese qué espíritu es el que tiene. Tiene el espíritu de la desnudez, no el espíritu de la santidad. Así es que no debemos de decir, no, pues yo tengo una vida espiritual, pero la ropa no importa. Claro que importa la ropa. Porque yo no veo una bola de carne desnuda con espíritu, no. Así es que todo es importante. Cubrir este cuerpo donde está el espíritu. Porque aquí vive el espíritu. Guardar este cuerpo. De todo y de todo. Lo dijo en la oración de Jesús, el Señor, en la oración de Jesús nos dio una lectura de no dañar este cuerpo. De no ponerle cachos a este cuerpo. De no ponerle máscaras a este cuerpo. Que te saques la máscara. Quítate la máscara. Porque Dios no trae máscara. Porque Dios no es delincuente. Porque Dios no es fugitivo. Y si nosotros hemos sido totalmente libres, tenemos que vivir sin máscara.
Porque no tenemos que esconderlos de nada ni de nadie. Porque no somos ni delincuentes ni fugitivos. Somos libres de todo aquello. ¿Ve? Y aquí hay mucha gente con máscara. Mucha con máscara. Incluso la ropa es una máscara. Una máscara para en la noche, una máscara para el amanecer y otra máscara para cuando salen afuera. Porque tienen una máscara cuando están en casa. Cuando van afuera tienen otra máscara. Cuando van a congregar tienen la otra máscara. Con la que disimulan una mini pudor. Porque ni aún así esa máscara no completa. Porque la hipocresía se mira. Porque Dios no puede ser burlado. La hipocresía se mira. Porque si somos libres nosotros, los van a ver y van a decir, verdaderamente esta mujer conocía a Dios. ¿Y por qué? Porque anda cubierta hasta los dedos de las patas. ¿Y por qué? No porque no enseña nada de su cabeza. ¿Ve? Porque hoy hay gente con Biblia que descaro es lo que hay. Que ahora hay gay que se cubren mejor que la gente con Biblia, créame que sí. El día ayer que yo fui a salir por allá, volteo a ver hacia atrás y veo una persona con un vestido largo, pero pegado. No era un vestido abueludo, no. Un vestido largo, hasta abajo, hasta el suelo, un vestido largo hasta el suelo. Y me decía, ay, hermano, ¿usted dijo que era hermana? Por supuesto que no. Entonces sí, un vestido largo hasta el suelo, pegado. Pero no tan pegado abueludo, porque la persona estaba gorda. Vestido, sí. Vestido largo hasta abajo, manga larga. Y enseñando aquí, así. Porque usualmente les gusta enseñar el pecho para que se los salgan las tetas, vea. Entonces, el vestido era largo, manga larga, despechado hasta aquí así. Bueno, yo nomás vi, como de lejos vi la vestimenta nada más, pero ni puse cuidado. Pero como la persona llegó al mismo lugar donde yo estaba sentada esperando, llegó, no me va a decir, no me va a creer quién era. Era un hombre. Hoy en día las cosas están diferentes. Ya se aburrieron de ellos lo que quieren impresionar. Traía el estilo de hombre y se había dejado unos cuantos pelos ahí pintados de morado y con toda su barba. Pero vestido con vestido, dije yo, ay, mira, siquiera me diera ese vestido para tapar a tantas mujeres que hay por ahí destapadas. Porque aquel vestido estaba para ponérselos a muchas que hay por la YouTube desnudas. Dijo, qué vergüenza, que para mejor estos hombres que no conocen a Dios andan arrastrando la ropa y vistiendo de largo y de manga larga. Y qué vergüenza que hay muchas por la YouTube con mini vestidos, con mini ropa. Hay muchas. Qué vergüenza. Así está la humanidad hoy loca. Y es para vergüenza de aquellas personas que andan desnudas. A ver si así tú te vuelves a ver. A ver si tú así te vuelves a ver. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dice, yo hablo acerca de vuestro Padre. Dice, yo hablo de lo que yo conozco. Yo vivo de lo que yo conozco. Y ustedes hablan de vuestro Padre. Están hablando de vuestro Padre. Ahí sí yo no sé si vuestro Padre el diablo les dijo. O hablando de lo que no conocían de sus padres terrenales.
Pero de generación de hoy en día saben que fueron esclavos en Egipto. Entonces, a lo mejor les dijo, ustedes hablan de vuestro padre el diablo. Y yo hablo de mi padre verdadero. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre. ¿Qué les dijo? Yo hablo de lo que he visto acerca de mi padre. ¿Qué le está diciendo? Yo le conozco. Yo sé cómo es él. Yo sé cómo él vive. Yo sé cómo actúa. Asimismo, si nosotros conocemos a mi Jesús, nosotros tenemos que saber cómo él vivió, cómo él actuó. Pero hermana, ¿cómo? Por medio de la espiritualidad. Por medio de la espiritualidad. Porque dijo el Señor que seríamos por medio de él. Dijo el Señor que teníamos que ser como él. Pero como nosotros, sin saber cómo, sin verlo, ¿cómo vamos a ver cómo era él? Por medio del Espíritu Santo. Él los va a llevar a ser semejante a mi Señor. Tenemos que serlo así. Por medio de una espiritualidad. Si no hay espiritualidad, nunca seremos como nuestro Maestro lo es. Porque él dice que él hablaba de su Padre. ¿Por qué? Porque él le conocía. Él sabía cómo él vivía, lo que hacía, cómo era, todo conocía de su Padre. Y si nosotros estamos en la verdad, si nosotros estamos en la verdad que es Jesús, entonces tenemos que vivir esa verdad. Ser verdaderos, sin máscara. Sin máscara. Así es que muy buenas tardes, hemos terminado.